Muy buenos días. Vamos a dar inicio a la clase del trabajo práctico número 1 de resolución de problemas de volumetría de neutralización. Todos los ejercicios que vamos a realizar el día de hoy se encuentran en la carpeta de contenidos teóricos en la página número 43. La primera técnica que vamos a analizar es la técnica para determinar el porciento peso-peso de muestras sólidas. La técnica consiste en lo siguiente. Vamos a pesar los gramos de nuestra muestra en un cristalizador en una balanza analítica y a esos gramos los vamos a trasvasar cuantitativamente a un matraz aforado. El matraz aforado puede ser de 200 o de 250 mililitros, dependiendo del volumen de solución que queramos preparar, y vamos a llevar a volumen con agua destilada homogenizando bien. Esta solución que hemos preparado es una solución de la muestra de concentración en el mismo orden del valorante que vamos a utilizar posteriormente. De esta solución preparada vamos a tomar un volumen con una pipeta aforada, ya sea de 20 o de 25 mililitros, y lo vamos a colocar en un Erlenmeyer al cual le vamos a agregar gotas del indicador adecuado. Posteriormente vamos a agregar desde nuestra bureta el valorante gota a gota hasta que se produzca el viraje del indicador. En ese momento vamos a tomar un volumen del valorante que vamos a llamar T1 y vamos a repetir el procedimiento, es decir, vamos a tomar nuevamente un volumen de pipeta que vamos a colocar en el Erlenmeyer agregando gotas del indicador y luego vamos a agregar el valorante gota a gota hasta que se produzca nuevamente el viraje de ese indicador, gastando un volumen de valorante que vamos a llamar T2. Si la diferencia de volúmenes entre T2 y T1 es menor o igual a 0,10, vamos a poder calcular el promedio del volumen gastado del valorante. En caso que esta condición no se cumpla, tenemos que realizar nuevamente la técnica gastando un T3, encontrando un T3, hasta que esta condición cumpla que la diferencia de volúmenes sea menor o igual a 0,10. Vamos a ver un ejemplo de aplicación. El problema en el propuesto número 18 dice lo siguiente. 5 gramos de carbonato de sodio se llevan a 500 mililitros. Se miden 50 mililitros y se valoran con 40 mililitros en promedio de un ácido clorhídrico 0,2000 normal en presencia de verde de bromocresol. ¿Cuál es la pureza del carbonato de sodio? Bueno, los datos que tenemos son los siguientes. Los gramos, el volumen de matraz, volumen de pipeta, la normalidad del ácido y el promedio del volumen gastado de ácido, que son 40 mililitros. Vamos a analizar un carbonato de sodio, que es una muestra alcalina que se encuentra en estado sólido. Entonces, el diagrama de la técnica es el siguiente. Pesamos los 5 gramos de nuestra muestra de carbonato de sodio, preparamos una solución que tiene una normalidad aproximada de 0,2. Tomamos un volumen de pipeta que son 50 mililitros y lo colocamos en el Erlenmeyer y agregamos nuestro valorante, que es un ácido clorhídrico 0,2000 normal, gastando un volumen de 40 mililitros. La fórmula que vamos a utilizar para poder calcular la pureza de este carbonato de sodio es la siguiente. El porciento peso-peso del carbonato va a ser igual al volumen gastado de ácido clorhídrico por la normalidad de ese ácido por el milipeso equivalente del carbonato por 100 sobre A, que son los gramos que hemos medido previamente, por un factor de dilución que es el volumen de matraz sobre el volumen de pipeta. El peso equivalente del carbonato de sodio es igual al peso molecular dividido en 2, que es igual a 53. Por lo tanto, si nosotros reemplazamos los valores, nos queda el volumen gastado de ácido, que son los 40 mililitros, por la normalidad de ese ácido, que son 0,2000 normal,
por el milipeso equivalente, es decir, 0,053% sobre 5 gramos, y por el factor de dilución, que son los 500 mililitros sobre los 50 mililitros. Y eso me da una pureza del 84,80%. Veamos el problema número 19. Nos dice lo siguiente. Este problema consta de dos incisos. El primer inciso nos dice: se pesan 4,5020 gramos de un ácido fosfórico en un pesafiltro y se lleva a 250 mililitros. Se miden 25 mililitros y se valoran con 27,50 mililitros de un hidróxido de sodio 0,1220 normal en presencia de fenolftaleína. Y me pide nuevamente que calcule el porciento peso-peso. El ácido fosfórico es una muestra que se encuentra en estado líquido. Es por eso que en vez de un cristalizador vamos a utilizar un pesafiltro para pesarlo. Los datos que tenemos son estos. Y vamos a el ácido fosfórico. Es un ácido que su estructura química consta de 3 hidrógenos. Por lo tanto, nosotros podemos valorar el ácido fosfórico como un ácido monoprótico, como un ácido diprótico o como un ácido triprótico. En esta técnica en particular que nos plantea el problema número 19, estamos utilizando un indicador de pH alto, que es la fenolftaleína. Por lo tanto, este es un indicativo que nosotros sabemos que estamos valorando el ácido fosfórico como diprótico. La técnica para valorar el ácido fosfórico como diprótico es la siguiente. Se prepara una solución de ácido fosfórico, aproximadamente 0,1 molar, y de esa solución se toma un volumen de pipeta que se coloca en un Erlenmeyer. A este Erlenmeyer se le agrega un indicador de pH alto, que es la fenolftaleína, y desde la bureta se agrega el valorante, que es el hidróxido de sodio previamente estandarizado, hasta que se produce el viraje del indicador. La reacción que se produce en esta técnica es la siguiente. El ácido fosfórico reacciona con 2 moles de hidróxido de sodio para formar hidrógeno sulfato de sodio más agua. En la técnica como diprótico, además, se agrega cloruro de sodio al 10% para evitar que el hidrógeno fosfato formado se hidrolice. El peso equivalente del ácido fosfórico en esta técnica como diprótico será el peso molecular dividido en 2. Vamos a reemplazar para poder calcular el porciento peso-peso. La fórmula que vamos a utilizar es la siguiente. El volumen por la normalidad de nuestro valorante, que es el hidróxido de sodio, por el milipeso equivalente del ácido fosfórico, que sabemos que es el peso molecular dividido en 2, entonces igual a 49, por 100 sobre A por el volumen de matar sobre el volumen de pipeta. Si reemplazamos los valores, nos queda que el porciento peso-peso del ácido fosfórico es igual a 36,52. Como dije anteriormente, el ácido fosfórico se puede valorar por 3 técnicas diferentes. Puede ser como un ácido monoprótico, como un ácido diprótico o como un ácido triprótico. Cuando valoramos el ácido fosfórico como monoprótico, la técnica consiste en utilizar un indicador de pH bajo, como ser el rojo de metilo, ¿sí? Entonces, a partir de la solución de ácido fosfórico preparada aproximadamente 0,1 molar, se toma un volumen de pipeta de 20 o de 25 y se agrega a un Erlenmeyer agregando gotas de este indicador de pH bajo. Y luego se valora con un hidróxido de sodio previamente estandarizado hasta viraje del indicador. ¿Cuál es la reacción que se produce en esta técnica? El ácido fosfórico reacciona con 1 mol del hidróxido de sodio formando hidrógeno fosfato trihidrógeno fosfato de sodio más agua.
Por lo tanto, el peso equivalente en esta técnica será el peso equivalente del ácido fosfórico igual a su peso molecular. El problema propuesto número 19 en su inciso B nos pide lo siguiente. ¿Qué volumen de la solución de hidróxido de sodio se habría gastado si la valoración del ácido fosfórico hubiera sido, en presencia de rojo de metilo, calcular el porciento peso-peso? Es decir, en el inciso 2 me está pidiendo buscar dos cosas diferentes. Por un lado, que calculemos el volumen que se gasta con el hidróxido de sodio y por otro lado, que calculemos el porciento peso-peso. Vamos a ver cómo analizamos el volumen que se gasta de hidróxido de sodio en esta técnica. Nosotros sabemos que vamos a utilizar un indicador de pH bajo, que es el rojo de metilo. Por lo tanto, vamos a valorar al ácido fosfórico como un ácido monoprótico. Nuevamente les presento la reacción como monoprótico. El ácido fosfórico reacciona con un ion de hidróxido para formar el dihidrógeno fosfato. El problema número 19, en su inciso A, nos decía que el ácido fosfórico lo habíamos valorado como un ácido diprótico. La reacción que se producía era la siguiente. El ácido fosfórico reaccionaba con 2 moles de hidróxido de sodio para formar hidrógeno fosfato. Y sabíamos que el volumen que se había gastado era de 27,50. Es decir, podemos intuir que el volumen gastado de hidróxido de sodio, como valorado el ácido fosfórico como un ácido diprótico, es el doble del volumen. Es decir, que cuando valoramos con el ácido fosfórico como un ácido monoprótico, el volumen gastado va a ser igual a 27,50 dividido en 2. Y eso nos da un volumen de 13,75 mililitros. Vamos a calcular ahora el porciento peso-peso del ácido fosfórico. La fórmula que vamos a utilizar es la misma que hemos utilizado recién, es decir, el porciento peso-peso es igual al volumen del hidróxido de sodio por su normalidad, por el milipeso equivalente por 100 sobre A, por el volumen de matraz sobre el volumen de pipeta. ¿Qué valores van a cambiar acá? El milipeso equivalente en este caso va a ser igual al peso molecular. El peso equivalente va a ser igual al peso molecular y el volumen gastado es el que tenemos, el que hemos calculado recién. Entonces, reemplazando, nos queda que el porciento del ácido fosfórico es igual a 36,52. Veamos el problema número 20. Este problema nos dice lo siguiente. 2,7 mil gramos de ácido fosfórico se llevan a 250 mililitros, se miden 25 mililitros y se agregan 15 mililitros de cloruro de calcio al 10%. Se valoran con 18,20 mililitros de hidróxido de sodio, 0,09890 normal en presencia de fenolftaleína. Calcular el porciento peso-peso. En este problema, el ácido fosfórico lo vamos a valorar como un ácido triprótico. Hemos visto que el ácido fosfórico tiene 3 hidrógenos reemplazables y su tercer hidrógeno es muy débil, por lo tanto no se lo puede valorar directamente. Para poder valorar al ácido fosfórico como un ácido triprótico, vamos a agregarle cloruro de calcio al 10%, que va a reaccionar con el ácido fosfórico de la siguiente manera. El ácido fosfórico más el cloruro de calcio forma fosfato de calcio más ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico formado es equivalente al ácido fosfórico presente inicialmente. Ese ácido clorhídrico formado se puede valorar directamente con un hidróxido de sodio estandarizado. Vamos a utilizar un indicador de pH alto para evitar que se disuelva el precipitado de fosfato de calcio con el agregado
de una mayor cantidad de ácido. Bien. A este problema lo van a resolver ustedes, ¿sí? Yo les indico acá que van a tratarlo al ácido fosfórico en este problema como un ácido triprótico. Por lo tanto, a la hora de reemplazar los valores en la fórmula del porciento peso-peso, tienen que tener en cuenta que el peso equivalente es igual al peso molecular dividido en 3. Vamos a pasar al problema propuesto número 21. En este problema, el enunciado nos dice lo siguiente. Se pesan 1,6718 gramos de cloruro de amonio, se llevan a 250 mililitros y se miden 20 mililitros. Se agrega hidróxido de sodio y se destila, recibiéndose el amoníaco producido en ácido bórico al 4%. Se valora con 20 mililitros de ácido clorhídrico 0,1018 normal, calcular el porciento de amoníaco de la muestra y nos da el problema, el peso molecular del mismo. En este problema vamos a determinar una sal de amonio, bien, que en este caso es el cloruro de amonio. Para ello, lo que debemos hacer es transformar el amonio en amoníaco y lo vamos a hacer reaccionar con una base fuerte como el hidróxido de sodio. El amoníaco que se produce es un gas, por lo tanto se lo recibe en un ácido bórico al 4%. Ese amoníaco recibido se lo puede valorar directamente con un ácido clorhídrico, ¿sí? Los datos que nos da el problema son los siguientes. Entonces, para poder calcular el porciento peso-peso de amoníaco vamos a utilizar esta fórmula. El volumen gastado de ácido por su normalidad por el milipeso equivalente del amoníaco por 100 sobre A por el volumen de matraz sobre el volumen de pipeta. El equivalente del amoníaco es igual al peso molecular, es decir, igual a 17. Reemplazando entonces los valores, nos queda que el porciento peso-peso de amoníaco es igual a 25,88. Pasemos al problema propuesto número 22. Su enunciado nos dice lo siguiente. Se pesan 0,7590 gramos de un nitrato de potasio y se someten a una reducción con la aleación de Debarda. El amoníaco producido se recibe en 50 mililitros de un ácido sulfúrico 0,2000 normal. El exceso de ácido se valora con 25,50 mililitros de un hidróxido de sodio 0,1200 normal. Me pide que calcule la pureza de la sal y el porciento de nitrógeno de la misma. Me da los pesos moleculares tanto del nitrógeno como de la sal. En este problema vamos a determinar los nitratos, ¿sí?, los cuales tenemos que transformar a amoníaco mediante una reducción con la aleación de Debarda. En este caso, el amoníaco producido lo vamos a valorar por una valoración por retorno. Los datos que nos da el problema son los siguientes. Entonces, para poder calcular el porciento del nitrato de potasio, vamos a utilizar la fórmula de una valoración por retorno. Es decir, la diferencia entre el volumen del ácido en exceso, que en este caso es el ácido sulfúrico por su normalidad, menos el volumen de nuestro valorante, que en este caso es el hidróxido de sodio, por su normalidad. A todo esto lo vamos a multiplicar por el milipeso equivalente del nitrato por 100 sobre los gramos pesados. Reemplazando nos queda lo siguiente. Los 50 mililitros por la normalidad del ácido sulfúrico menos 25,50 por la normalidad del hidróxido por el milipeso equivalente. Recordemos que el peso equivalente
es igual al peso molecular, es decir, igual a 101, dividido en 1000 nos queda 0,101 por 100 sobre los gramos, y eso nos da un valor de 92,35%. Para calcular el porciento del nitrógeno, procedemos de la siguiente manera. Aplicamos la fórmula teniendo en cuenta en este caso que el peso equivalente es igual al peso molecular del nitrógeno, es decir, a 14. Dividido en 1000 nos queda 0,014. El resultado, es decir, la pureza, el porciento peso-peso de nitrógeno nos da un valor de 12,80%. Pasemos al problema número 23. La cantidad de proteína contenida en 0,9814 gramos de una muestra de queso se determina mediante el método de Sheffield para nitrógeno. Se gastan 21,40 mililitros del ácido clorhídrico y me pide que halle el porcentaje en peso de proteína en el queso y me da un factor. Los datos que tenemos son los siguientes. Para poder calcular el porciento de proteína mediante este método, vamos a utilizar esta fórmula. El volumen del ácido por la normalidad del ácido, que es nuestro valorante, por el milipeso atómico del nitrógeno por 100 sobre A, y a eso lo vamos a multiplicar por un factor. Ese factor es específico para la muestra que estamos analizando y son factores que ya se encuentran tabulados. Reemplazando, obtenemos que el porcentaje de proteína es igual a 22,75. La determinación de nitrógeno por el método de Sheffield, podemos expresar nuestros resultados de diferentes maneras. Podemos expresar el porcentaje de nitrógeno. En este caso, el peso equivalente del nitrógeno será igual a su peso molecular, a su peso atómico. Podemos expresar como el porcentaje de amoníaco, en donde tenemos que tener en cuenta que el peso equivalente es igual al peso molecular. O bien lo podemos expresar como porcentaje de proteína, que es lo que acabamos de ver en el problema anterior. Acá está lo que les decía recién, el factor gravimétrico, es un factor que se determina para distintos tipos de muestras y que se encuentran tabulados. Continuamos con el problema número 25. Este problema nos dice lo siguiente. Se miden 10 mililitros de una mezcla soluble de carbonato, hidrógeno-carbonato, y se llevan a 100 mililitros y se miden 20 mililitros que reaccionan con 14 mililitros del ácido clorhídrico 0,1023 normal, en presencia de fenoftaleína. Se agrega rojo de metilo y se lleva a 37 mililitros. Calcular los gramos de carbonato de sodio y del hidrógeno carbonato de potasio presentes en la mezcla original y B, la normalidad de cada uno de los componentes de la mezcla. El problema me da además los pesos moleculares de cada uno de los componentes. Este problema es un problema de una mezcla alcalina que está formada por carbonato y por hidrógeno carbonato. El inciso A nos pide que calculemos los gramos de cada uno de los componentes de esa mezcla que se encuentran en la mezcla original. Los datos que tenemos son los siguientes. Lo primero que tenemos que hacer es calcular los volúmenes que corresponden a cada componente de la mezcla, es decir, los volúmenes del ácido gastado que corresponden para cada uno de los componentes de la mezcla. Sabemos que para el carbonato de sodio el volumen de ácido gastado es igual a 2 veces el volumen de ese ácido, ¿sí? Si reemplazamos, eso nos queda igual a 28 mililitros. En el caso del bicarbonato, tenemos que el volumen gastado con rojo de metilo menos 2 veces el volumen gastado con fenoftaleína es el volumen que corresponde para la valoración del bicarbonato. Reemplazando, nos queda que es igual a 9 mililitros.
La fórmula que vamos a utilizar para calcular los gramos del carbonato de sodio es igual a gramos igual a la normalidad del ácido por el volumen del ácido por el milipeso equivalente. Reemplazando, obtenemos que los A gramos del carbonato es igual a 0,1581 gramos. Pero estos gramos se encuentran en el volumen de pipeta, es decir, en los 20 mililitros, ¿sí? Nosotros queremos averiguar los gramos del carbonato que están en la mezcla original. Entonces, si sabemos que en 20 mililitros hay 0,1518 gramos de carbonato, entonces en el volumen del mataje, es decir, en los 100 mililitros X. Y eso nos da un valor de 0,7591 gramos. Esos son los gramos que se encuentran en la mezcla original del carbonato. Los gramos los vamos a expresar con 4 decimales, ¿sí? Es importante tener en cuenta ese dato. Vamos al punto B del problema, nos decía que calculemos la normalidad. Para calcular la normalidad, vamos a utilizar esta fórmula que es igual a 2 por el volumen del ácido gastado por la normalidad del ácido sobre el volumen de pipeta por el volumen de matraz sobre el volumen inicial. Reemplazando los valores, nos queda que la normalidad del carbonato es igual a 1,432 normal. Las normalidades las vamos a expresar con 4 cifras significativas. Yo les dejo para que ustedes puedan resolver las preguntas para la otra especie que es el bicarbonato de potasio, ¿sí? Acá también les dejo los resultados para que puedan comparar. Vamos al problema número 26 que dice lo siguiente. Se valora un líquido limpiador que contiene ácido fosfórico y ácido nítrico con un hidróxido de sodio 0,1305 normal. Para ello se miden 3 mililitros de la muestra, se lleva 250 mililitros y se miden alícuotas de 20 mililitros. Se valora una de ellas en presencia de verde de bromocresol con 18,50 mililitros de hidróxido de sodio y otra en presencia de fenoftaleína con 30,50 mililitros. Calcular el porciento peso volumen de cada ácido en la mezcla. Podemos ver que el problema número 26 nos plantea un problema para una mezcla ácida, ¿sí? Esta mezcla ácida está formada por ácido fosfórico y por un ácido fuerte que en este caso es el ácido nítrico. Entonces, para poder resolver este problema, estos son los datos que el problema nos da. Y nuevamente, en cualquier problema de mezcla, lo primero que tenemos que determinar son los volúmenes del valorante que corresponden a cada especie de esta mezcla, ¿sí? Entonces, para el caso del ácido fosfórico, tenemos que el volumen para valorar este ácido corresponde a 2 por el volumen gastado en presencia de fenoftaleína menos el volumen gastado en presencia de verde bromocresol. Esta diferencia de volúmenes la vamos a llamar T'. Reemplazando estos valores nos queda que el volumen para el ácido fosfórico es igual a 24 mililitros. Para la otra especie, que es el ácido nítrico, el volumen es igual al volumen del verde bromocresol menos el T'. Reemplazando nos queda que el volumen para el ácido nítrico es igual a 6,5 mililitros. La fórmula que vamos a utilizar para calcular el porciento peso volumen del ácido fosfórico en este caso es la siguiente. Es el volumen del hidróxido que hemos calculado recién por la normalidad del hidróxido por el milipeso equivalente del ácido fosfórico por 100 sobre el volumen inicial, que son los 3 mililitros, por el volumen de matraz sobre el volumen de pipeta. El peso equivalente del ácido fosfórico es igual
al peso molecular dividido en 2, ¿sí? Reemplazando, nos queda que el valor del ácido fosfórico, el porciento del ácido fosfórico es igual a 63,94. Nuevamente expresamos el porcentaje con 4 cifras significativas. A ustedes les queda el trabajo de calcular el porcentaje peso-volumen para el ácido nítrico, sabiendo que el volumen de ácido nítrico que se gasta es de 6,5 mililitros. Con esto concluimos el TP número 1. Espero que les haya servido. Muchas gracias.